a impulsar planes de acción adaptados a las necesidades específicas de las víctimas que han puesto en conocimiento los hechos y a promover acciones de prevención y también de análisis de las causas que impiden o dificultan las denuncias y que aún están vinculadas a mitos y a prejuicios, como también debe de saber. Una herramienta innovadora en España y Europa al servicio de las víctimas y de los profesionales que luchan contra las violencias sexuales y que se encarga de coordinar e implementar todas las medidas del plan para garantizar su efectividad. Una lucha que, sin duda alguna, requiere el esfuerzo conjunto de todos los actores sociales y que nos impulsa a fortalecer nuestra cooperación y renovar, evidentemente, nuestro compromiso. Juntos y juntas, señora Amayo, debemos seguir trabajando para impulsar una red cada vez más sólida de apoyo y prevención que proteja a las víctimas y disuada a sus agresores. Y, señorías, seguir haciendo de la lucha contra las violencias sexuales una prioridad innegociable y una responsabilidad compartida, innegociable y responsabilidad compartida, es la única forma de construir un entorno donde todas las personas puedan vivir libres y sin miedo. Espero que usted también coopere, que ustedes también colaboren. Muchas gracias. Del preocupante aumento de los delitos contra la libertad sexual en nuestro país y sobre las medidas que van a tomar para reconducir tan alarmantes cifras, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Popular. Para exponer la interpelación tiene la palabra la senadora interpelante, la senadora Mayo Fernández, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Gracias. No se preocupe. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, y sea bienvenido, señor ministro. Aunque, como intuyo que le queda sensibilidad, aseguro que no va a ser una buena tarde ni para usted ni para mí. Me corresponde el triste deber de interpelarle hoy sobre un tema de máximo interés para todas las personas y familias de este país y de enorme preocupación, especialmente para las mujeres, que solemos ser las principales víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Delitos que, desde que ustedes llegaron al Gobierno, y usted es el ministro de Interior desde el día 1, no han dejado de aumentar de una forma realmente escandalosa. En mi interpelación escrita califiqué este aumento... silencio, perdóneme, la interrumpo un segundo, senadora Mayo. Ruego silencio para quien está haciendo uso de la palabra desde el lugar que le corresponde. Prosiga, señoría. Gracias. En mi interpelación escrita califiqué este aumento de preocupante y alarmante. Vamos a repasar juntos los datos y comprobarán todas sus señorías que solo el respeto institucional me hizo emplear unos calificativos tan moderados, porque la realidad es verdaderamente aterradora. Delitos contra la libertad sexual en 2018 que llegan ustedes al Gobierno, 13.782. Delitos en 2023, 21.825. Un aumento de casi el 60%. ¡Qué barbaridad! Y cuando bajamos al detalle, el panorama es aún más desolador. Los delitos de agresión y abuso sexual sin penetración han pasado de casi 8.000 en el 18 a más de 12.700 en el 23, un incremento de más del 50%. Y con los más graves, peor. Los delitos de agresión y abuso sexual con penetración han aumentado de 2.744 en el 18 a casi 4.900 en el 23. Una escalada de nada menos que el 80% en tan solo 5 años. ¿Saben ustedes a este ritmo cuántos delitos con penetración habrá en 2028? Pues más de 8.700 y más de 15.500 en 2033. Aterra, ¿verdad? Pues como no se tomen medidas serias, es el camino que llevamos. Y no se escandalicen, señorías, que las matemáticas no mienten y las cifras son las de su propio ministerio. Este aumento constante de delitos contra la libertad sexual, que ataca lo más íntimo de nuestra personalidad y de nuestra libertad,
que destroza la vida de sus víctimas, los delitos que más repugnancia y rechazo producen en toda la sociedad a hombres y mujeres, no han merecido del Gobierno del señor Sánchez ni un plan de choque, ni una estrategia nacional, ni nada de nada. Pues parece que no, o al menos nada que funcione. Por desgracia, tenemos los españoles un Gobierno más preocupado por toda la delincuencia que rodea a muchos de los que se sientan y se sentaron en el Consejo de Ministros, empezando por el propio presidente, que de los delitos que sufren nuestros queridos conciudadanos. Y a usted, señor Marlaska, ¿qué decirle? Con usted vamos de decepción en decepción. Ya se lo ha dicho en este mismo pleno nuestra querida Marimar Blanco, cargada de toda la razón y la dignidad que a usted le abandonaron ya hace tiempo. Lo último que hemos conocido es que tenía a la zorra cuidando de las gallinas, con el jefe de la UDEF con más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su propia casa, y mientras la droga entrando a mansalva en nuestro país en los últimos 5 años. El jefe de la UDEF a sueldo de los narcos. Corrupción hasta el tuétano, hasta la médula, en su propio ministerio, en su casa. Y usted, señor Marlaska, en la inopia. Pero ¿cómo no nos van a despreciar los ciudadanos si ven que este Gobierno no les cuida ni en lo más esencial? Si lo único que nos piden, lo más básico, es que sus hijos e hijas no estén a merced de los repugnantes violadores y pederastas y de los malditos traficantes de droga. Quiero volver al detalle de los delitos contra la libertad sexual porque los datos son estremecedores. Voy con los datos oficiales del 23. El porcentaje mayoritario, más del 42% de las víctimas totales de los más de 21.800 delitos contra la libertad sexual el año pasado, eran menores. Y tengo que vencer la repugnancia que me produce darles el detalle. Más de 9.000 víctimas solo en 2023, recuerden, eran niños y niñas de menos de 13 años. Y más de 4.200 víctimas estaban en edades comprendidas entre los 14 y los 17. La siguiente franja de edad relevante es la comprendida entre los 18 y los 30 años. Les resumo, señorías. De las casi 22.000 víctimas de delitos sexuales en el 23, el 70% son por edad nuestros hijos e hijas, incluso algún nieto o nieta. El dato es tan duro como real. Y hay más. En los delitos con penetración, el 90% de las víctimas, como ya habrán imaginado todos, son del sexo femenino, es decir, mujeres y niñas. En cambio, los agresores son en un 93% hombres y el porcentaje más alto de estos delincuentes está en las edades comprendidas entre los 41 y los 64 años. Tela. En ningún otro delito, salvo en violencia de género, que ya hablaremos también de las necesidades de mejora del sistema Biogen, en ningún otro delito, decía, se ve esta brutal disparidad de género, ni en agresores ni en víctimas, ni unas víctimas de tan cortísima edad, totalmente desprotegidas ante unos delincuentes tan talluditos. Y ante esto, ¿qué ha hecho el Gobierno más progresista y feminista de la historia? Pues nada que haya tenido el más mínimo efecto a la vista de los datos. Su propio informe lo dice textual. Durante los últimos años, la tendencia muestra un patrón consistente de crecimiento, que traducido al román paladino significa lo que ya le he dicho, que las agresiones y abusos sexuales aumentan en este país a un ritmo absolutamente preocupante, mientras el Gobierno observa el fenómeno con la tranquilidad del que oye llover. ¿Y a qué se debe esta pasividad durante 5 años de su ministerio, señor Marlaska? Pues a lo de siempre con este Gobierno, que no le preocupan los verdaderos problemas de la gente y que solo les interesa el relato. Como estos delitos, siendo gravísimos en cuanto a su valoración y alarma social, son poca cosa en cuanto a número, ya que hablamos de menos de 25.000 denuncias al año en un contexto de 2,5 millones de denuncias anuales, ¿qué pasa? Pues que atajar estos delitos no compensa, es el 1 por 1.000 y, como dicen los jóvenes ahora, no les renta. Pero como somos socialistas y tenemos argumentario y relato para todo, por peregrino que sea, pues con estos datos van ustedes y se felicitan. Leo textual el informe. Después de reconocer un aumento de más del 15% de los delitos contra la libertad sexual, este aumento hay que ponerlo en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de delitos, por lo que hay una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos, lo que reduce los niveles de infradenuncia. Toma ya. O sea que si suben las violaciones con un Gobierno del PP es porque suben, pero si suben con un Gobierno del PSOE el 15% en un año es porque se denuncia más. En fin.
que, por cierto, hubo alguna campaña maravillosa invitando a las víctimas del delitos a denunciar en el 22 o en el 23. Yo no recuerdo ninguna. Lo que sí recuerdo a la perfección es que estuvo 6 meses en vigor la mejor y mayor campaña en favor de violadores y pederastas que hemos tenido que sufrir los españoles. Su desastrosa ley del sí es sí, que rebaja penas a miles y favorece excarcelaciones a cientos de violadores y pederastas, fue el mayor escándalo de estos años, generando un sufrimiento adicional a las víctimas difícil de imaginar. ¿Y quieren ustedes hacernos creer que esto movió a las víctimas de delitos sexuales a denunciar más? Un Gobierno que favorece con pleno conocimiento a violadores y pederastas, que humilla a las víctimas e insulta a los jueces, ¿anima a la gente a denunciar y a confiar en ustedes? Bueno, es que es un sarcasmo. Y, por cierto, para que quede claro, cualquier estudiante de Derecho aprende el indubio pro reo y lo de aplicar siempre la ley más favorable al delincuente en el primer año que estudia penal. Y no se le olvida de por vida, haya ejercido el derecho o no. Así que no vamos a dar nunca por bueno que su Gobierno aprobó la ley del sí es sí, ignorando sus consecuencias, porque no es así de ninguna manera. O a ver si en el Gobierno eran todos ingenieros de caminos. Resulta que no. El Gobierno que aprueba la ley tiene nada menos que 11, señorías, licenciados en Derecho. Lo sabe cualquier estudiante de primero de penal y ustedes no se enteran. Yolanda Díaz, Teresa Rivera, José Manuel Álvarez, Pilar Llop, a la sazón ministra de Justicia, ¿no se enteran? Raquel Sánchez y Margarita Robles, 11 años magistrada del Supremo, ¿no se enteran? Isabel Rodríguez y Luis Planas, premio extraordinario en la carrera, ¿no se enteran? Carolina Darias, Félix Bolaños, número 1 en su promoción de abogacía, ¿no se enteran? Y, por último, usted, señor Marlaska, 11 años magistrado del Tribunal Supremo, pero además presidente de la Sala de lo Penal. ¿Y no se entera? ¿Ninguno se entera? ¿Nos quieren convencer de que ninguno de ustedes conocía los efectos fatales que iba a tener la ley que estaban aprobando? ¿Se creen ustedes acaso que los españoles somos todos tontos? Ya le digo yo que no, y me da mucha satisfacción decírselo hoy aquí y señalarle como el mayor experto en derecho penal del Gobierno que aprobó esta ley. Y en todo este tiempo, ahora que se habla tanto de asumir responsabilidades, usted ni ha dimitido, que ahí está sentadito en el escaño, ni ha abierto la boca, que ya escampará, y como vamos a escándalo diario, pues no pasa nada, ni tan siquiera se ha disculpado. Pero mire, tiene hoy una oportunidad excelente de dar explicaciones. Y es más, desde el Partido Popular le exigimos que lo haga esta misma tarde. Nada más y muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora Mayo, me circunscribiré a lo que es el objeto de la interpelación, pero déjenme dos pequeñas puntualizaciones. Espero que no hable de dignidad del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta dónde está uno de los ministros del Interior del Partido Popular en la actualidad y los hechos que se le imputan. En segundo lugar, espero que los datos que haya dado, que refutaré alguno de ellos, sean más serios y más contrastados. No he estado nunca 11 años en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ya me hubiera gustado, y tampoco he sido presidente de la Sala del Tribunal Supremo. He estado muchos más años en la Judicatura, he sido presidente de la Sala de lo Penal, pero de la Audiencia Nacional. Y, señorías, me interpelan, como decía, en esta Cámara del Senado sobre el aumento de los delitos contra la libertad sexual en nuestro país y de las medidas que desde el Ministerio del Interior estamos poniendo en marcha. Y, señorías, quisiera comenzar esta interpelación recordando un extracto del convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, al que España se adhirió en el año 2014 y que está en vigor en toda la Unión Europea desde hace poco más de un año. Abro comillas, la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación. La naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género y es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posición, como bien sabe, de subordinación con respecto a los hombres.
Partimos de esa premisa y espero que la inmensa mayoría de esta Cámara esté de acuerdo conmigo. Todas las violencias contra las mujeres son una grave violación de los derechos humanos, ya sea la violencia física, psicológica o sexual, ya que todas contribuyen a prolongar una situación de subyugación frente al hombre. Porque, señorías de la ultraderecha, escuchen, 9 de cada 10 víctimas de delitos contra la libertad sexual son mujeres. La violencia sexual es, por tanto, una vulneración de los derechos humanos, como lo es la violencia de género. Dos problemáticas que, como Gobierno, estamos afrontando y afrontamos desde el primer día. Y es que, por poner un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que el 6% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido objeto de agresión sexual fuera de la pareja. Otros informes internacionales nos indican que la violencia sexual afecta especialmente a grupos vulnerables, minorías étnicas, menores de edad, como ha recogido, y a personas con discapacidad. En definitiva, estamos ante un fenómeno violento que acontece en todas las sociedades y que afecta a diferentes clases sociales y grupos humanos. Los datos oficiales de Eurostat, que no los ha recogido usted, nos muestran desde hace algunos años un importante incremento en las cifras de violencias sexuales conocidas por las distintas policías. En España hemos pasado de una tasa de 16 delitos sexuales por cada 1.000 habitantes en 2015 a 35 en 2022. En Francia, en ese mismo periodo, se ha pasado de 50 a 126. En Dinamarca se ha pasado en ese periodo de 46 a 107 y en Alemania de 42 a 60. Le remito a Eurostat. Vemos aquí una tendencia al alza en todos los países de nuestro entorno, de la que España, desgraciadamente, no es ajena. Algo que está ligado, evidentemente, al posible incremento objetivo de este tipo de delitos. No lo negamos. Pero también, a lo que usted no ha referido, una menor tolerancia social frente a los mismos. Esto impulsa a las víctimas, a sus familias o allegados a denunciarlos ante las fuerzas de seguridad porque evidentemente se entienden respaldadas más que antes. Y sí, señorías, los últimos datos de criminalidad a los que usted no ha hecho referencia del Ministerio del Interior indica que con respecto al año pasado los delitos contra la libertad sexual han aumentado en un 4,8%. Pero también es cierto que si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, este indicador ha bajado 8,5 puntos y si nos fijamos en 2022, el descenso ha sido de casi 15 puntos. Una tendencia a la baja que nos indica que las políticas que estamos poniendo en marcha están teniendo un efecto positivo, señora Mayo. En este sentido, y como ya he dicho, el aumento debe ponerse en parte en relación con las políticas activas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a estos hechos, lo que ha reducido los niveles de infradenuncia que podían existir, que existían, de hecho. Y a esto debemos unir la eficacia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que gracias a estos hombres y mujeres los delitos contra la libertad sexual presentan las tasas más altas de esclarecimiento, algo que nos alienta a seguir y que, sin duda alguna, nos marca también el camino. Y, señoría, creemos que la violencia sexual afecta a la sociedad en su conjunto, y es que, unido al impacto devastador en las víctimas y su entorno, esta socava los pilares de una sociedad justa y equitativa. Un compromiso que el Gobierno de España ha materializado en medidas tan importantes como la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que cumple ahora 20 años. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que ahora se está reformulando y actualizando. La Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que recoge el espíritu del Convenio de Estambul e introduce un avance significativo en la protección de la libertad sexual al redefinir el consentimiento e introducir medidas integrales de protección y atención especializada a las víctimas. Desarrollos legislativos que demuestran el constante crecimiento y compromiso de España con la protección integral de las víctimas de violencia sexual,
con mejorar la prevención de estos delitos y asegurar una respuesta cercana y coordinada del conjunto de las instituciones implicadas. En el Ministerio del Interior somos plenamente conscientes de que este problema requiere que sigamos impulsando medidas de gran calado y que sean coherentes con nuestros valores y compromisos. Quizá por eso usted desconoce la existencia desde 2023 de un plan estratégico en el Ministerio del Interior para la prevención de las violencias sexuales. Igual lo desconoce porque incluso es pionero en la Unión Europea, que articula medidas para impulsar objetivos transversales de gran calado y a la altura del horizonte de los retos que tenemos. Un plan cuya vigencia abarca desde el pasado año, como he dicho, hasta el año 2027 y que está dotado económicamente con más de 1,5 millones de euros. Además, contempla un sistema de registro, seguimiento y prevención de los delitos sexuales, el llamado sistema OMBIOS, en el que estamos trabajando y que conectará las bases de datos policiales para favorecer la interacción entre diferentes instituciones y mejorar la prevención y persecución de estos delitos y de la atención a las víctimas que se encuentran en el centro de nuestro interés. Como digo, el plan implica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a otros organismos del Ministerio del Interior, en cooperación siempre con la sociedad civil. Y para encauzar esta estrategia colaborativa, el pasado mes de julio pusimos en marcha la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, que quizás también desconoce, que sin duda marcó un antes y un después en nuestra lucha contra las violencias sexuales en España. Una oficina que ha venido a desarrollar, coordinar e impulsar medidas integrales y específicas de respuesta a las violencias sexuales, a impulsar planes de acción adaptados a las necesidades específicas de las víctimas que han puesto en conocimiento los hechos y a promover acciones de prevención y también de análisis de las causas que impiden o dificultan las denuncias y que aún están vinculadas a mitos y a prejuicios, como también debe de saber. Una herramienta innovadora en España y Europa al servicio de las víctimas y de los profesionales que luchan contra las violencias sexuales y que se encarga de coordinar e implementar todas las medidas del plan para garantizar su efectividad. Una lucha que sin duda alguna requiere el esfuerzo conjunto de todos los actores sociales y que nos impulsa a fortalecer nuestra cooperación y renovar, evidentemente, nuestro compromiso. Juntos y juntas, señora Amayo, debemos seguir trabajando para impulsar una red cada vez más sólida de apoyo y prevención que proteja a las víctimas y disuada a sus agresores. Y, señorías, seguir haciendo de la lucha contra las violencias sexuales una prioridad innegociable y una responsabilidad compartida, innegociable y responsabilidad compartida, es la única forma de construir un entorno donde todas las personas puedan vivir libres y sin miedo. Espero que usted también coopere, que ustedes también colaboren. Muchas gracias. Amayo tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor ministro, no lo ignoro. Del 18 al 23, que es cuando han tomado la primera medida a la que usted se ha referido aquí, van 5 años. Yo le he dicho que no ha hecho nada en los últimos 5 años. No ha contestado de otros planes que tengan. Por otra parte, habla del mal de muchos. Ya sabe lo que dice el refranero español del mal de muchos. Juega también con los números. Esto es como lo de la inflación. Cuando sube menos un año no es que baje, es que sube menos, pero sigue subiendo y sube sobre la cifra del año anterior. Así que, por favor, no trate de engañar a la gente. Me habla del pacto de Estado. Tiene toda nuestra colaboración, pero los que van tarde son ustedes. Tendría que estar renovado en 2023 a primeros y estamos a finales del 24 esperando por el pacto. La mano tendida la tiene desde el minuto 1. Así que esto es su prioridad, pero desde el año pasado. Podía haber dado alguna cifra más, ya que quiere contrarrestar las mías, que son de su ministerio. Por ejemplo, el año 24 lo va a terminar con más de 5.000 violaciones. Y todos estos organismos de los que nos ha hablado antes, pues hablan de las víctimas. Lo que yo le pido aquí es que haga usted un plan de choque para que no haya más víctimas. Las víctimas no quieren ser estudiadas, no quieren ser observadas en no sé qué observatorio, quieren ser prevenidas.
Quieren no caer en manos de violadores y pederastas que ustedes, además, han soltado el año pasado a cientos y a miles. Queremos ver policías en la calle, no solo cuando va Begoña a declarar, sino cuando salimos el resto de mujeres por nuestros barrios y por nuestras plazas. También los queremos ver. A lo mejor en el segundo turno me da algún dato de los que yo no he podido conseguir, como son los datos de cuántas personas tienen la pena rebajada y cuántos han sido excarcelados, porque como creó tanta alarma social, ha conseguido que se deje de publicar. También debería de hablar con la señora Ana Redondo, porque le preocupan a ustedes y ha empezado con el Convenio de Estambul y todos los datos, y le quiero recordar que la encuesta sobre la violencia sobre las mujeres, tanto sexual como de género, está sin actualizarse desde el año 2019, así que ya es hora de que hagan una nueva. También le voy a dar un detalle para la ministra de Infancia y Juventud. De la ciberdelincuencia sexual, la mitad de las víctimas tienen menos de 13 años y, si sumamos a los menores de 18, son el 80% de las víctimas. Y, por supuesto, que se esclarece el 87% de los delitos de este tipo, mucho más que en otras categorías que ya les gustaría a los españoles. Pero no es mérito suyo, es mérito de nuestros servidores públicos porque, como he dicho, estos delitos son aborrecibles y ponen todo su empeño, tanto la policía como la Guardia Civil, en solucionarlos. Le he mencionado, con el tema de la UDEF, la entrada a mansalva de drogas, porque, como usted bien sabrá, en todos estos delitos, o en muchos de ellos, está presente el consumo de drogas, tanto en los agresores para envalentonarse como en las víctimas para someterlas. Así que vigile el tema. Porque, claro, otra campaña maravillosa, aparte de la del sí es sí, estuvo la de sola y borracha quiero llegar a casa. Que yo no sé si esto es para prevenir delitos o es para fomentar hábitos saludables en la juventud. No lo tengo claro. Y nos dijo el otro día muy ufano que sale usted a correr a las 6:30 de la mañana. Pues qué suerte. Luego vaya finalizando, señoría. Termino ya, presidente. No sabe cuántas españolas le envidian. Muchísimas, que les gustaría salir a correr. Así que, por favor, prepare un plan de choque efectivo, señor ministro, ataje los delitos, déjese de mover las cifras, que los españoles estamos hartos de argumentarios que nos dicen que no vemos lo que estamos viendo y que no pasa lo que todos sabemos que pasa. Nada más y muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores, senadoras. Señora Mayo, le voy a dar la réplica que creo que usted va a entender mejor, vista su primera intervención y vista su segunda intervención. Una réplica que a mí no me hubiera gustado porque creo en la coordinación y en la colaboración, pero creo que para usted es muy apropiada. Ustedes, o por lo menos usted, dentro del Partido Popular, no nos va a dar ninguna lección a nosotros sobre cómo hay que actuar en materia de violencia de género y libertad sexual. Ustedes, que están arrastrados por la ultraderecha y por su negacionismo al que han dado cabida en ayuntamientos y comunidades autónomas. Y ustedes son los responsables de que estas políticas se hayan desvirtuado y, en muchos casos, desaparecido. Ese negacionismo está poniendo en peligro la vida de muchas mujeres, señora Mayo. Son ustedes quienes han eliminado de la mano de la ultraderecha concejalías y consejerías de igualdad. Y son ustedes quienes, por acceder al poder, han recortado presupuestos fulminando iniciativas que funcionaban. Vamos a darle algunos ejemplos. Andalucía. El Gobierno andaluz recorta la Ley de Igualdad para esquivar la fiscalización obligatoria de la perspectiva de género. Aragón. La presidenta de las Cortes de Aragón afirma que la violencia de género no existe. Castilla y León, su comunidad. El Gobierno del Partido Popular y Vox elimina las concejalías de igualdad en los ayuntamientos de Burgos y Valladolid. Comunidad de Madrid. Ayuso recorta en más de un 2% la partida para luchar contra la violencia de género a pesar del aumento de denuncias por violencia machista. Extremadura. El Gobierno de la Junta de Extremadura elimina la Consejería de Igualdad. Galicia. La Xunta de Galicia saca una campaña de publicidad institucional contra la violencia sexual que culpabilizaba a las víctimas. Baleares. PP y Vox sitúan como presidente del Parlamento Balear a un diputado señalado por declaraciones misóginas y otras. La Rioja. El Partido Popular y Vox votan en el Parlamento de La Rioja en contra de desarrollar la Ley de Violencia de Género Autonómica.
Murcia, PP y Vox evitan el término violencia machista en su acuerdo de investidura. Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana admite la inscripción de una fundación de hombres maltratados. Y estos solo son algunos ejemplos, señorías del Partido Popular, señora Mayo. Esta es una forma de gobernar. Ustedes predican desde esta tribuna lo que nunca hacen. Eso se le llama, como en otras ocasiones, hipocresía. Si realmente les mueve esta causa, súmense con políticas reales y efectivas desde sus gobiernos autonómicos y municipales, porque eso es lo que hace el Gobierno de España. Porque, como ya dije, todas las violencias contra las mujeres son una violación de derechos humanos. Y en esa lucha estamos nosotros dispuestos a encontrarnos. Pero, por favor, cambie ese carácter. Muchas gracias.